Hola, hola, muy buenas noches. Quiero enviar un saludo muy caluroso a todas las personas que me están escuchando, que se están conectando a esta transmisión en vivo aquí en Sujain Ríos Ministries. Este es un ministerio evangelístico, ¿verdad? Que nació con el propósito de simplemente llevar la palabra de Dios y alcanzar vidas. Amén. Y bueno, pues yo estoy contenta de estar aquí con ustedes. Quiero en esta noche invitarte a que te conectes, a que invites a tus amigas, a que te pongas cómodo y cómoda para recibir esta enseñanza y esta palabra que yo sé que Dios va a hablar a tu corazón en esta noche. Amén. Y pues bueno, vamos a entrar ya de lleno a lo que es el tema de hoy. Amén. Y al tema de esta noche yo le llamé ¿eres helecho o bambú? Y yo no sé si ustedes saben lo que es un helecho, no sé si ustedes sepan lo que es un bambú. Buenas noches, saludos para mi hermana Julie que se está conectando. Así como te vayas conectando, déjanos un comentario, dinos de dónde nos estás visitando, amén. Y desde dónde nos estás escuchando. Es un honor y un placer para mí estar aquí acompañándolos, trayendo esta palabra para ustedes. Y bueno, pues esta palabra que les traigo el día de hoy, como ya les mencioné, yo lo he titulado ¿eres helecho o bambú? Y yo no sé, como ya les comenté, no sé si ustedes han visto lo que es un bambú o qué es un helecho, ¿verdad? Pero estas son dos plantas muy diferentes, pero también en su diferencia tienen diferentes procesos de crecimiento, amén. Y también tienen diferente estatura. Y sabemos, ¿verdad?, que estas dos plantas fueron creadas igualmente por el Señor y Dios fue quien determinó su crecimiento para cada planta y cuánta luz cada planta necesitaría, amén. Pero como ya les comenté, eso es algo que Dios determinó. Y también Dios la creó de tal manera que cada una echa raíces diferente, de una manera. Dios le bendiga a usted también, mi hermana Julie. Estoy contenta que me está acompañando. Y bueno, pues vamos a continuar con esta palabra. Y para yo desarrollar esta enseñanza, quiero relatarles una pequeña historia, una pequeña fábula. Yo sé que a lo mejor es familiar para muchos de ustedes, no sé si ustedes la han escuchado. Se dice que hay una fábula o una historia que dice que había un agricultor que iba pasando por un mercado. Entonces él decidió comprar unas semillas para plantar estas plantas, y en ese proceso él había comprado la de un helecho y un bambú, pero él no sabía cuál iba a ser su proceso de crecimiento, amén. Entonces él decidió irse a su casa y plantó las dos plantas y las plantó en su jardín, amén. Y él empezó a darles ese cuidado que cada una de ellas necesitaba. Les empezó a dar agua, les dio, las puso donde les dieran la luz. Pero entonces él comenzó a notar que el bambú, por más cuidado que él le daba, nunca empezó a brotar ninguna hoja. Entre más agua le echaba, la ponía en el sol, de esa semilla que él había sembrado, nunca comenzaron a brotar ningunos retoños. Entonces, pero en el helecho sí. En unas cuantas semanas el helecho empezó a brotar unas hermosas hojas verdes y empezaron a expandirse, ¿verdad?, en el jardín donde él los había sembrado. Y eso creció en solamente unas semanas. Entonces cuenta esta fábula y cuenta esta historia que el agricultor se empezó a desesperar porque él estaba ansioso por ver qué es lo que estaba pasando con el bambú, porque por más que él estaba poniendo toda la atención, todo el cuidado, y él se esforzaba por alimentar esta planta para que creciera grande y saludable, nunca veía un retoño. Y dice esta historia que pasó un año
y él no miraba nada de lo que estaba pasando con el bambú. Pero él así no perdía, él continuaba con esa esperanza de que iba a volver a ver, que él iba a poder ver ese retoño, amén. Entonces, pasó un año, pasaron 2 años, 3 años, y él comenzaba a desesperarse porque él no miraba el fruto del bambú. Y la verdad, pues no estaba creciendo, o al menos eso es lo que él pensaba. Entonces, no quiero alargar mucho esta historia, ¿verdad? Simplemente quiero contarla para elaborar y desarrollar este tema. Dice la historia, ¿verdad? Que pasaron como creo que 6 y 7 años hasta que el bambú empezó a echar retoños. Entonces fue cuando el agricultor se sorprendió y él se preguntaba, él no entendía por qué el bambú tardó tanto tiempo para dar fruto y para comenzar a crecer. Después él comenzó a investigar y se dio cuenta que un bambú durante todos esos, creo que toma un proceso de 6 a 7 años, lo que el bambú está haciendo, él está creciendo raíces, está echando raíces debajo de la tierra y primero él crece esas raíces para ser fuerte. Amén. Pero ¿qué es lo que pasa? Es un proceso de un tiempo muy largo. Es una espera larga para poder ver ese fruto. Y tal vez el agricultor se desesperaba porque él decía, no entiendo qué está pasando. Estoy haciendo todo lo correcto. Estoy alimentando esta planta de la mejor manera posible. Y no pasa nada. Entonces, así mismo puede pasar con nosotros, y en esto es en lo que yo me quiero enfocar en el tema de hoy, ¿verdad? Es que muchas veces en el llamado que tenemos de parte de Dios, nosotros tal vez podamos ser como el helecho o tal vez podamos ser como el bambú, y yo no sé con cuál planta sería que tú te identificas más, ¿verdad? Pero según nuestro llamado, así será nuestro proceso y así tardará nuestro crecimiento. Y puede ser que a veces no estamos viendo lo que Dios está haciendo en nuestro interior. Pueden pasar las pruebas, podemos estar orando y miramos que no pasa nada. Y que todo ese fruto, que todas esas semillas que nosotros hemos sembrado, miramos que tal vez no crecen y no están dando fruto. Amén. Pero si nosotros nos ponemos a pensar en el Señor, siempre Él está haciendo algo tras bastidores que nosotros no vemos y no entendemos. Entonces dice esta historia también que esto fue lo más impresionante que a mí me impactó cuando yo leí esta historia del helecho y el bambú. El bambú tarda todos esos años, de 6 a 7 años, para él crecer esas raíces, y tienen que ser unas raíces muy pero muy grandes, porque el bambú tiene que crecer, su estatura máxima es hasta 30 metros, y estoy hablando del bambú japonés. Eso es lo que así se le llama. Tiene una estatura de 30 metros. Y el helecho no crece tan grande. Él solamente puede crecer hasta 5 o 6 pies. Eso es lo que yo he leído, ¿verdad? Que el helecho solamente crece hasta 6 o 7 pies. Pero el bambú crece hasta 30 metros. Y cada uno tiene un proceso de crecimiento muy diferente. Y al contrario del bambú, Dios te bendiga, mi hermana Neida, gracias por conectarte, gracias por estar apoyando. Un saludo, bendigo tu vida, hermana. Vemos también que el crecimiento en el bambú y el helecho tienen diferentes procesos de crecimiento y crecen a diferente estatura, pero el helecho simplemente tarda algunas semanas o algunos meses para estar totalmente desarrollado. Ahora, no quiere decir que sea una planta mala, es una planta hermosa por igual, pero tiene un proceso diferente. Y nosotros así a veces
cometemos el error de compartir nuestra vida o nuestros procesos con otras personas, o nos preguntamos por qué él o ella sí están prosperando, y por qué si yo estoy haciendo todo lo correcto delante de Dios, yo no veo que mi bendición llega. Y esas son las preguntas que nos hacemos muchas veces, pero no entendemos lo que Dios está haciendo en nuestro carácter, en nuestro espíritu. Y déjame decirte que aunque tú no veas nada, Dios está haciendo una obra poderosa en tu vida. Lo que a mí me gusta del bambú es que después de todos esos años, después de 6 a 7 años, de que él ya creció y echó todas esas raíces bajo la tierra, de repente, y eso es lo que dice, si tú te pones a investigar, dice que de repente, cuando ya se cumple ese ciclo de 6 a 7 años, el bambú comienza a crecer de una manera tan rápida y crece hasta 30 metros de altura. Y cualquier persona se sorprendería, porque si tú plantaras esa semilla del bambú, tienes que esperar por un largo tiempo para tú ver ese fruto. Y los procesos de Dios en nuestra vida a veces así son. A veces son procesos largos que no entendemos. Amén. Entonces, yo quiero animarte en esta noche que si tal vez tú piensas o si tú dices, Suhein, pero yo he hecho todo delante de Dios, yo he servido al Señor, yo he estado creyendo por mi milagro, yo he estado orando, he estado ayunando, he estado sembrando y yo miro que nada pasa. Pero déjame decirte que en el Señor ningún tiempo, todo el tiempo que tú inviertes en Él, ese tiempo no está perdido. Saludas a todas mis amigas. Hola Norma, hola mi hermana Somara, gracias por acompañarme en esta noche. Es un honor que están conectándose a escuchar esta enseñanza. Compartan, inviten a sus amigas porque esta enseñanza está muy interesante y se va a poner muy buena, amén. Apenas estamos en el principio. Entonces, como ya les dije, el bambú crece así de repente y tiene que pasar por el proceso de crecer sus raíces, y a veces así mismo Dios permite que nuestro crecimiento espiritual, que nuestro crecimiento intelectual también y nuestro carácter esté creciendo. Y yo tengo aquí en mis notas, dice, a veces nosotros somos como el bambú, porque nosotros necesitamos años para desarrollar y fortalecer nuestras raíces internas, que serán una base sólida para crecer fuertes en el llamado que Dios tiene para nuestra vida, amén. Y yo te quiero hacer una pregunta a ti: ¿en qué proceso de tu crecimiento crees que tú estás? Tal vez seas como el helecho, tal vez seas como el bambú. Pero eso no quiere decir que si te tarda un poco tiempo, eso no quiere decir que tu llamado no sea importante. Simplemente cada persona tiene un llamado único y el proceso de crecimiento para cada persona es diferente. Es por eso, como ya dije, a veces nosotros cometemos el error de compararnos con la prueba, con los procesos que está pasando otra persona, y vemos cómo Dios los bendice y a veces sentimos que nosotros nos estamos quedando atrás, amén. Pero Dios no se olvida de sus promesas, y Él de repente, así como el bambú, va a comenzar a llenarte de bendición y va a comenzar a traer respuesta, y Él recompensará tu fidelidad y la espera durante tu proceso, amén. Y bueno, como ya les dijimos, ya expliqué, ¿verdad?, lo que es el helecho y lo que es el bambú y el proceso del crecimiento de cada uno de ellos. Pero ahora, como un subtítulo de este tema, yo quiero tocar 3 puntos muy importantes. Y estos puntos yo les llamé del proceso del crecimiento en el llamamiento de Dios. Yo no sé si tú has sentido alguna vez en tu vida que tienes un llamado divino de Dios para, no sé, para hacer algo, los sueños que Dios ha sembrado en tu corazón, si Dios te ha dado una visión, si Dios te ha llamado al ministerio. Y déjame decirte que cuando Dios te llama al ministerio, nuestro carácter, todo
todo lo que nosotros hacemos va a comenzar un proceso de crecimiento y de preparación. Amén. Y a veces ese proceso es muy, pero muy doloroso. Y a veces no lo podemos entender. Y el punto número 1 que yo quiero tocar es, número 1, el proceso del llamamiento trae cambios y a veces trae pérdidas. Y por lo regular, cuando nosotros estamos en un proceso de cambio no nos gusta porque queremos estar en una zona de confort, porque nos da temor o tenemos una incertidumbre a lo nuevo. Y por naturaleza, el ser humano siempre se rehúsa al cambio, a lo desconocido y a lo incierto. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha pasado. El hecho de estar haciendo este live para mí es algo incierto, es un terreno incierto para mí, pero yo me tengo que tomar de valor y hacer lo que Dios me está llamando a hacer, amén. Pero también me ha pasado que cuando he cambiado de trabajo o decido vender mi casa o si te mueves para otra ciudad, siempre está ese temor y siempre está esa incertidumbre. Y también eso es parte de nuestro crecimiento, es una parte muy importante de nuestro crecimiento. Amén. Pero algo que debemos notar es el temor a lo incierto trae estancamiento. No debemos de permitir que el temor se apodere de nosotros, porque muchas veces dejamos de hacer las cosas que Dios nos ha llamado a hacer. ¿Por qué? Por el miedo a qué dirán, por el miedo si lo voy a hacer bien. Señor, pero yo no estoy preparada, pero yo no sé qué voy a decir, a dónde voy a ir. Entonces comienzan todas esas voces ahí, y puede ser en muchas áreas de tu vida. O puedes enviar tu resume a un trabajo que tú has aplicado y dices, pero yo no creo que soy suficientemente calificada, pero no van a poner atención a mis credenciales, a lo que yo sé hacer. O simplemente, pero es que yo no puedo hablar bien el inglés, o yo no tengo las capacidades que tiene mi hermano o mi hermana. Y ahí están siempre esas voces negativas. Entonces ese temor nos paraliza. Pero asimismo también nos trae ese estancamiento. Y esa no es la voluntad de Dios. Amén. El cambio es necesario para crecer. Y es bien importante. Y ya como que estamos hablando de plantas, estamos hablando de un helecho y de un bambú. Pero yo no sé si ustedes tienen plantas. A mí en lo personal las plantas nunca me duran. He comprado plantas y las comienzo a cuidar y echarle su agua y ponerlas en el sol y todo lo que te dicen que hagas y no me duran. Pero algo que me llama la atención es esto. Cuando tú compras una plantita, usualmente está pequeñita y viene en una macetita pequeñita. Pero ya después que comienza a crecer, tú la tienes que mover a otra maceta más grande para que pueda echar más raíces y ella pueda continuar creciendo. Entonces, ese es un cambio para esta planta y para nosotros también. A veces Dios permite que ciertas cosas en nuestra vida comiencen a cambiar, que comience a haber una transformación, que tenemos que dejar el pasado, tenemos que dejar lo viejo para entrar a lo nuevo. Pero a veces estamos tan encaprichados o tan, no sé cuál es la palabra, pero nos aferramos a lo viejo, cuando Dios quiere traer cosas nuevas a nuestra vida, amén. Y es importante que nosotros entendamos eso, que si nosotros nos aferramos al pasado, si dejamos que el temor al que dirán o el temor a fracasar, eso nos va a traer un estancamiento y no nos va a permitir crecer en el propósito que Dios tiene para nuestra vida, amén. Entonces, yo quiero leerles una escritura y quiero que vayamos a Isaías 43, versículo 1 al 3. Y vamos a ver lo que dice la palabra. Dice, pero ahora ha dicho el Señor, el que te creó, oh Jacob, el que te formó, oh Israel, no temas, porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú eres mío.
Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y cuando pases por los ríos, no te inundarán. Cuando andes por el fuego, no te quemarás, ni la llama te abrazará. Porque yo, el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador, estoy contigo. Wow, esta palabra yo la leí y de verdad que el Señor tocó tanto mi corazón, porque algo bien importante que nosotros tenemos que aprender, que Dios nunca promete ni nunca prometió que no pasaríamos pruebas. Dios nunca ha prometido que no vamos a sufrir. Al contrario, ¿qué es lo que nos está diciendo esta escritura? Que aunque pases por las aguas, Él estará con nosotros. Que aunque pasemos por los ríos, no nos inundarán. Que aunque pasemos por el fuego, no nos quemarán. Él no está diciendo, no te voy a dejar que pases por los ríos. Dios no está diciendo, no te voy a dejar que pases por el fuego. Ni tampoco te está diciendo, no voy a dejar que te inundes. No. Dios está diciendo, voy a permitir que pases por el fuego, pero yo estaré contigo. Voy a permitir que los ríos te inunden, pero yo estaré contigo. Amén. Entonces Dios permite esas pruebas a veces en nuestra vida, que aún más si tenemos un llamado divino de Dios. Y Dios no lo permite no porque sea malo, no porque no nos ama, no, sino porque el cambio y las pruebas son necesarias para nuestro crecimiento. Amén. El punto número 2 también del proceso del crecimiento en el llamamiento es: el crecimiento es doloroso. No es fácil, es doloroso. Y siempre, el crecimiento siempre viene con dolor y con adversidades. Y como ya les dije, Dios nunca prometió en el Evangelio que todo iba a ser muy fácil, que todo iba a ser muy bonito. No, Dios dijo, en este mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Amén. Algo bien importante también es, el dolor es significativo de que vas en la dirección correcta. Amén. Y tú dime, bueno, Suhein, ¿cómo está esto de que el dolor quiere decir que estás en la dirección correcta? Y estoy diciendo esto cuando estamos en Cristo Jesús, porque ¿qué dice la palabra? Todas las cosas ayudan a bien a los que son llamados en Cristo Jesús. Amén. Que está en Romanos 8:28. Y algo que quiero yo comentarles acerca de esto, y estoy haciendo simplemente una comparación. Yo no sé si ustedes han ido al gimnasio y han levantado pesas y han hecho un ejercicio muy fuerte, ¿verdad? Entonces al siguiente día sientes que todo te duele, que tus músculos te duelen, que no te puedes ni mover. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú estás haciendo ejercicio y estás levantando pesas para ejercitar tus músculos, hay un proceso que tus músculos tienen que romperse. Es un proceso de rasgamiento, es un proceso de dolor. Los músculos se tienen que, ¿cómo se dice? Se tienen que desgarrar. ¿Y por qué tiene que pasar eso? Porque eso le va a permitir hacerse más fuerte y volver a crecer. Y eso está comprobado. Amén. Esto es lo que dice la ciencia. Es importante a veces tener dolor para poder crecer y para ser más fuerte. Y a este crecimiento se le llama resiliencia. El Señor permite que nosotros pasemos adversidades porque quiere hacernos más fuertes, pero sobre todo que nosotros podamos tener resiliencia. Y tú dime, bueno, Suhein, ¿qué es resiliencia? Cuando nosotros comenzamos a ser unas personas con resiliencia, es que tenemos la capacidad de sobreponernos a las adversidades y la capacidad de sobreponernos a las adversidades y adaptarnos a cualquier circunstancia para poder crecer. Amén. En lugar de retroceder. Entonces la resiliencia te hace fuerte y te da la capacidad
de tú adaptarte para poder crecer y no retroceder. Amén. Y ese es el propósito de Dios. Ese es el propósito de Dios en nuestro crecimiento. Él permite el dolor para hacernos crecer. Amén. Entonces, este es el punto número 2, ¿verdad? Y ¿qué es lo que acabo de decir? El dolor es importante para crecer y ser más fuerte. Y vamos a la palabra, lo que dice Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4, dice: amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Qué hermoso lo que dice Santiago 1, del 2 al 4. A veces las adversidades llegan a nuestra vida, llega el dolor, llega la aflicción. Y nosotros no lo entendemos. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para todo eso? Amén. Pero número 1, lo que ya les expliqué es, Dios quiere que crezcamos, pero Él quiere que seamos perfectos y completos y que no nos falte nada. Todo eso es un proceso de crecimiento en nuestro llamamiento. Amén. Y el punto número 3 es necesario ser humillado para ser exaltado. Nosotros podemos ver varios patrones en la palabra de Dios de personas que Dios usó grandemente, pero cada una de ellas tuvo que pasar procesos dolorosos y fueron procesos largos. La semana pasada yo les hablaba de la historia de la vida de José. Sabemos que José pasó un proceso largo, casi de 13 años, de sufrimiento, de estar en la cárcel, de ser acusado falsamente, de haber sido vendido a la esclavitud. Pero aún así, él tenía un llamado poderoso de parte de Dios. Y eso no significaba que Dios se había olvidado de él. Entonces yo no sé si tú estás pasando alguna prueba. Yo no sé qué promesas Dios te ha hecho a ti personalmente. Yo no sé qué palabra Dios ha dado a tu vida. Pero si hay procesos y estás pasando por adversidades en este tiempo, yo estoy segura que el Señor lo ha permitido con ese propósito de hacerte perfecto y completo, o perfecta y completa en Cristo Jesús. Amén. Pero es necesario que seamos humillados para ser exaltados. José fue humillado primero para ser exaltado. Él tuvo que ser, como ya mencioné, él tuvo que ser esclavo para llegar a ser gobernador de Egipto. Y igualmente con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Él fue humillado, Él fue rechazado, Él fue escupido, criticado y fue molido. Y todo fue con el fin de llevar a cabo su asignación aquí en la tierra, de ser el Salvador del mundo. Y yo no sé cuál sea tu asignación aquí en la tierra de parte de Dios. Pero Dios va a permitir que ciertas circunstancias en tu vida lleguen para formarte. Y sí, va a ser doloroso. Sí, no nos va a gustar. Pero ya cuando el Señor haya completado esa obra en nosotros, aunque la palabra dice que no la completará hasta el día de Jesucristo, pero Dios tiene un tiempo determinado. Cuando Él dice, ok, ya te procesé por todo este tiempo, ahora es el tiempo de elevarte, ahora viene el tiempo de exaltarte. Yo me imagino que cuando Jesús estaba en la cruz, muchos han de haber dicho, ahora sí ya se acabó, ahora sí, ¿dónde están los milagros? Y muchos le decían, si eres hijo de Dios, bájate de esa cruz. Se burlaban y se reían de Él. Pero lo que menos imaginaban es que al tercer día Él iba a resucitar y Él iba a ser glorificado en Cristo Jesús. Amén. Entonces, si Jesús mismo tuvo que padecer, ¿qué nos hace pensar a nosotros
que nosotros no vamos a pasar por lo mismo. Amén. Dice la palabra que nosotros somos partícipes de las aflicciones de Jesús. Amén. Y también Dios permite esos procesos porque nosotros tenemos que aprender en carne propia. Nosotros nos podemos sentar a estudiar, a que alguien nos enseñe, a que alguien nos mentoree. Pero déjame decirte que las enseñanzas más valiosas son las enseñanzas que vienen de parte de Dios. Porque nadie aprende en cabeza ajena. Y eso es algo que mi mamá siempre me lo ha dicho. Nadie aprende en cabeza ajena. Y siempre mi mamá dice, la vida es la mejor escuela, y es muy cierto. Esto no está en la Biblia, pero es cierto lo que dice la palabra. Nosotros tenemos que experimentar por nosotros mismos lo que Jesús experimentó para poder crecer, porque el crecimiento es individual. No es el crecimiento de mi hermana, no es el crecimiento de mi pastor o de mi líder, es mi crecimiento. Amén. Y como ya les dije, el propósito de la humillación es la exaltación. Amén. Y esta palabra quiero que vayamos a Primera de Pedro, capítulo 4, del 12 al 14. Y esta palabra dice así: amados, no se sorprendan por el fuego que arde entre ustedes para ponerlos a prueba, como si les aconteciera cosa extraña. Antes bien, gócense a medida que participan de las aflicciones de las aflicciones de Cristo, para que también en la revelación de su gloria se gocen con regocijo. Cuando son injuriados en el nombre de Cristo, son bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. ¡Wow! ¡Qué bonita palabra! ¿Qué es lo que nos dice cuando estemos pasando por el fuego, verdad? Aunque la prueba sea grande y sea fuerte, vamos a sentir que no podemos más, que nos estamos ahogando, que no podemos resistir, y a veces queremos darnos por vencidos. Igual como ese mismo agricultor que les conté, que él estaba perdiendo la fe en que el bambú iba a crecer, y él nunca se imaginó que todo ese tiempo él estaba echando raíces debajo de la tierra. Amén. Entonces Dios asimismo permite, ¿verdad? Y que dice, no les extrañe, que no les extrañe como que no se sorprenda como si fuera una cosa extraña lo que les está pasando. Y nosotros como hijas de Dios y como hijos de Dios tenemos que entender de qué manera funcionan los procesos de Dios. Amén. Y bueno, pues quiero resumir lo que ya hablé, ¿verdad? Algo bien importante de la fábula, de la historia que les comenté del helecho y del bambú. Yo no sé ustedes qué es lo que han aprendido, qué es lo que Dios ha hablado a su corazón, pero si nos ponemos a pensar, esta historia tiene mucho que ver también con la espera. Cuando estamos esperando en medio de la prueba, cuando perdemos las esperanzas, cuando no vemos frutos, cuando no vemos nuestro crecimiento, pensamos que en lugar de ir avanzando estamos retrocediendo, pero en realidad cuando estamos en Cristo no es así, porque Dios no se queda con nada de lo que nosotros hacemos para Él. Amén. Aquí tengo yo en mis notas puntos importantes acerca de esta enseñanza. Dice, puse: el saber esperar y permanecer en tiempo de la prueba es clave para cumplir con nuestro llamado y nuestra asignación en el reino de Dios. Y si tienes un llamado de parte de Dios, tendrás que ser procesado para poder crecer. Esa es parte de tu crecimiento espiritual, es parte de tu formación. Y no podemos rendirnos a mitad de camino. Y la verdad es que sí, es muy fácil tirar la toalla y retroceder. A mí me ha pasado muchas veces. He pasado unas pruebas tan difíciles que a veces yo digo, Dios mío,
¿dónde estás, Señor? ¿Por qué estoy pasando por eso? Ya no puedo más, Señor. Y a veces hasta dice uno, es mejor que me regrese al mundo, ¿verdad? Pero esa no es la solución. Entonces cuando comenzamos a someternos al amor de Jesús, al perdón de Jesús, cuando continuamos creyendo, aunque miramos que la tempestad no termina, el Señor honra nuestra fidelidad y nuestra obediencia, amén. Y igual que el bambú, puede ser que miramos que no pasa nada, que estamos orando por años y no pasa nada. Pero lo hermoso es que así de repente, así como el bambú, ya cuando se haya cumplido ese periodo de que Él echó todas esas raíces, de repente, Él comienza a crecer de una manera tan rápida, pero no crece tan pequeño como el helecho. Crece a 30 metros de altura. Imagínate, realmente yo creo que valió la pena todos esos 6 o 7 años echar todas esas raíces, amén. ¿Y por qué es importante echar todas esas raíces? Porque en medio del proceso, que dice la palabra en 2 de Corintios 4:17, dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros en cada vez más excelente peso de gloria. Y sabes, yo me imagino, ¿verdad? No estoy diciendo que esto sea cierto, pero yo me imagino que de la manera como Dios creó al bambú, de él tener que echar todas esas raíces, y son raíces grandes, y son raíces que crecen muy largas por debajo de la tierra. Yo me imagino que Dios lo creó de esa manera por la estatura del bambú. Porque si esas raíces no fueran tan grandes, el bambú no iba a poder soportar todo ese peso que él cargaría. Y es así mismo. Las pruebas que Dios permite en nuestra vida es para nosotros echar esa raíz, para nosotros estar fuerte. ¿Por qué? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué producen en nosotros las pruebas? Y dice que son momentáneas. Dice, esta leve tribulación momentánea, dice, produce cada vez más un excelente peso. Es un peso de gloria. Amén. ¿Qué quiere decir eso? El peso de gloria son todas esas bendiciones que Dios tiene para nuestra vida, y que de repente Él comienza a derramar todas esas bendiciones una tras otra. Y también la gloria nos habla de la presencia de Dios, amén. Y también bien importante, y ya quiero repasar y hacer el resumen de los puntos que acabo de tocar, ¿qué es lo importante o cuáles son los puntos importantes del proceso del crecimiento en nuestro llamamiento? Número 1, como ya les expliqué, dejar a un lado el temor, el temor al cambio, dejar a un lado el temor al cambio y a lo incierto y salir del estancamiento. Tenemos que entender que el dolor es significativo de crecimiento cuando estás viviendo en el propósito de Dios. Y es necesario ser humillado a veces para ser exaltado. Pero tenemos que ser pacientes, tenemos que ser obedientes y tenemos que ser muy valientes y fuertes durante la espera. Porque para mí, yo he experimentado el esperar en algo de Dios en mi vida, y déjame decirte que la espera es lo que más desespera, ¿verdad? Y a veces podemos perder las esperanzas, podemos perder la fe. Pero, ¿qué es lo que está pasando en el tiempo de la prueba? Simplemente estamos echando esas raíces, igual como el bambú. Porque Dios quiere que crezcamos en gran manera. Él quiere que seamos personas de gran estatura, en conocimiento y en todos esos dones y en todas esas bendiciones que Él tiene para nosotros. Amén. Y como ya dije, Dios quiere que aprendamos a tener resiliencia. Yo no sé si se acuerdan lo que les enseñé de la resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? Él quiere que a pesar de que vengan las circunstancias, de que nosotros confiemos y sepamos que Él no nos dejará.
Aunque es difícil, es muy fácil decirlo, es muy fácil decir, ay sí, cuando pase por una prueba yo voy a confiar en Dios y me voy a permanecer fiel. Es muy fácil decirlo, pero déjame decirte que cuando tú estás pasando por esa prueba, cuando tú estás pasando por ese valle de sombra de muerte, cuando tú estás pasando por el fuego, ahí es donde tú te das cuenta realmente en dónde está fundada tu fe. Ahí es donde tú te das cuenta realmente qué tan grandes son esas raíces que tú has desarrollado. Y Dios lo permite con ese propósito. Amén. De que nosotros podamos tener esa resiliencia para que no importa qué tempestad venga, nosotros podamos permanecer firmes en Dios y firmes en su palabra, para que podamos cumplir con ese llamamiento y esa asignación. Amén. Y bueno, pues no sé si tengan alguna pregunta, la pueden tener aquí en sus comentarios. No sé desde dónde nos están visitando en esta noche, desde dónde están conectados. Algo también bien importante que antes de que se me olvide, esto fue lo que yo leí acerca de la resiliencia. Dice que la resiliencia convierte el dolor en una virtud. Amén. Eso me impactó tremendamente. Y eso es lo que Dios quiere. Que el dolor se convierta en una virtud en nuestra vida, porque el dolor nos hace más sabios y nos hace más sabias. Amén. Y bueno, pues esa es toda la palabra que tengo para ustedes en el día de hoy. Para mí es un gran honor, es una bendición poder estar aquí, poder compartir con ustedes. Gracias a las personas que se conectaron y bueno, estaré muy pronto informándoles de los proyectos que Dios me ha mostrado, ¿verdad? De los proyectos que Dios ha puesto en mi vida y en mis manos para yo poder llevar a cabo. Y como les dije, esta página de Suhein Ríos Ministries es una página con un propósito evangelístico de poder llevar y alcanzar la palabra de Dios a muchas personas y a muchas mujeres. Y yo no sé desde dónde nos están escuchando, pero quiero decirles que si tú estás allí en tu casa, en tu habitación, si tú estás pasando por alguna dificultad, por alguna enfermedad, déjame en tus comentarios tu información si tienes alguna petición para que podamos estar orando por ti. También quiero hacerte un llamado en esta noche a que tú puedas aceptar a Jesús en tu corazón. Porque no es lo mismo estar sufriendo en Cristo que sufrir sin Cristo. Y si tú dices, bueno, Suhein, todo lo que tú me estás diciendo suena muy bonito, pero yo aún no he aceptado a Jesús en mi corazón. Yo quiero invitarte esta noche a que tú lo hagas. Amén. Y bueno, pues yo voy a inclinar mi rostro. Quiero orar en este momento por todas las personas que se han conectado. Saludos, Pastora Wanda Figueroa desde Puerto Rico. ¡Wow! Bendiciones. Gracias por conectarse a nuestra transmisión. Es un honor que estén aquí acompañándome. Es una gran bendición. Y todo lo estamos haciendo por fe, creyendo que es el Señor el que alcanza vidas, que es el Señor el que toca las vidas de las personas. Amén. Y yo tengo la certeza de que, como dice su palabra, esta palabra no volverá vacía. Amén. Y bueno, pues vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar ahí donde estamos. Señor amado, yo te doy gracias, Padre. Gracias te doy en esta noche. Gracias por esta palabra, Señor. Gracias por esta enseñanza, Señor. Gracias por la capacidad que tú nos das de poder, Señor, estar trayendo estas transmisiones, de poder trayendo estas enseñanzas, Señor, para tus hijos y para tus hijas, Señor. Yo vengo delante de ti en esta noche, Padre, intercediendo por cada hombre, por cada mujer, Señor, que en este momento estén pasando tribulación, que en este momento estén pasando enfermedad, Señor. Ahí en cualquier cama de hospital, Señor, cualquier persona que me esté escuchando, Padre, yo te envío que tú envíes tus ángeles, Señor, en esta hora a traer sanidad, a traer restauración, que tú hagas milagros creativos en su vida, Padre amado, porque estamos creyendo en ti, estamos creyendo en un Dios de poder que todo lo puede, Padre.
Te pido por cualquier persona, Señor, que en este momento está pasando pruebas, que está pasando dificultades, que está pasando pérdidas, Padre. Que tú puedas iluminar su vida en este momento. Que tú puedas traer esperanza, Señor. Que tú los levantes, Señor. Que tú los hagas libres y fuertes para poder luchar en contra de cualquier tentación, Señor. Y que tú los hagas fuertes, Señor, por medio de tu presencia. Que tú traigas un renuevo, que tú traigas una restauración a sus vidas, Padre. Y si tú me estás escuchando y en este momento deseas aceptar a Jesús en tu corazón, quiero que repitas conmigo esta oración. Y di: Señor Jesús, yo vengo delante de ti en esta hora. Te pido perdón por mis pecados. Lávame y límpiame, Señor. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida, Señor. Y que yo pueda tener salvación. Yo confieso, Jesús, que te he fallado. Pero en esta noche, Señor, hoy, esta noche, yo decido cambiar mi vida. Yo decido vivir para ti en obediencia. Llena mi corazón, Jesús. Yo quiero sentir tu paz. Yo quiero sentir tu amor. Yo quiero vivir una vida nueva. Y si tú has hecho esta oración, tenlo por seguro que el Señor comenzará a hacer cosas hermosas en tu vida. Y puedes dejar un mensaje, puedes enviarme un mensaje aquí en mi inbox de esta página para que continuemos orando por ti, para poder darte seguimiento. Amén. Y bueno, pues esto es toda la palabra que tengo para ustedes en esta noche. Me despido y bueno, pues manténganse conectadas para informarles acerca de los nuevos proyectos que estaremos trayendo para ustedes o de las próximas enseñanzas que estaré trayendo para ustedes. Creo que de hoy en adelante voy a empezar a hacer los lives los lunes en lugar de los domingos, pero yo les estaré informando cuál día estaré trayendo otra enseñanza. Amén. Y bueno, pues gracias, bendigo sus vidas donde quiera que se encuentren. Y si tienen alguna pregunta, como ya les dije, alguna petición, envíenme un mensaje. Y nos vemos hasta la próxima. Amén. Gracias por conectarse. Les amo en el Señor. Hasta la próxima. Bye bye.